En el sur de Quito, cuando el reloj todavía no marcaba las 4 de la mañana y los buses apenas empezaban a calentar sus motores. Hay quienes ya llevaban 1 kilómetro encima. No porque alguien los obligue, más bien porque eligieron ese camino, paso a paso, año tras año. Esta es la historia de dos hombres que crecieron en estas mismas calles, que estudiaron, dudaron y apostaron todo por un sueño. Hoy el mundo entero los conoce, pero nosotros sabemos de dónde vienen. Javier Moreno, David Hurtado. Dos campeones, dos marchistas. ¿Y qué? Una misma raíz, el Colegio Técnico Sucre. Javier Mauricio Moreno Cruz, marchista ecuatoriano de élite, dos veces olímpico, Beijing 2012 y Londres 2012, campeón de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, en los 50 kilómetros marcha. Fue él quien mantuvo viva la llama de la marcha ecuatoriana durante más de una década, compitiendo a la sombra del primer campeón olímpico del país, Jefferson Pérez, sin los reflectores, sin los grandes contratos, donde venció al dolor para colgarse el oro. David Alexander Hurtado Espinosa nació el 21 de abril de 1999 en Quito, en el sur de la ciudad. Antes de ser campeón, fue cobrador de buseta. Antes del podio mundial, hubo años de levantarse a las 4 de la mañana para entrenar, llegar a clases a las 9 y terminar los deberes pasada la medianoche. Estudió casi toda su vida aquí, en el Técnico Sucre. Hoy es subcampeón mundial en los 42 kilómetros marcha, en récord subamericano, el primer ecuatoriano en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, campeón panamericano y todavía tiene 26 años. Javier Moreno abrió el camino primero y en algún momento, sin saberlo, le dejó las huellas a alguien que todavía iba al colegio, alguien que subía al bus de San Bartolo, llegaba al Técnico Sucre y después de madrugada salía a entrenar solo porque no había otra forma. En una jornada inolvidable para nuestra querida institución, en el Club de Periodismo Misión Sucre tuvimos la grandiosa oportunidad de dialogar de cerca con dos figuras de prestigio y que inspiran a nuestra generación, Javier Moreno y David Hurtado. Tras preparar unas preguntas que todo estudiante del Técnico Sucre quisiera saber, se nos permitió conocer su lado más humano detrás del éxito y su dedicación que los define. Supieron contarnos quiénes son Javier y David, nos contaron sobre sus orígenes, su familia y sobre cómo llegaron al mundo de la marcha atlética. ¿Qué nos, qué me trajo al mundo de la marcha? Precisamente un hermano mío me ingresó en el deporte cuando yo tenía 8 años. Cuando tenía 8 años ya corría como un loco hasta los 15 años. Después ya me dediqué a la marcha en el boom de que Jefferson Pérez fue campeón olímpico. Entonces vivimos varios años del momento de la gloria, de los momentos gloriosos de la marcha. Fuimos vicecampeones mundiales por equipo, bastantes de nosotros fueron campeones sudamericanos, panamericanos y cosas así. Pero yo creí que la marcha tuvo su límite. Ahora miren cómo renace y con más fuerza. Ahora hay varias medallas olímpicas, mundiales y tanta cosa. Los muchachos que están haciéndolo mucho mejor que nosotros. Gracias, Javi, por esa introducción. Créeme que para mí fue un honor haber compartido entrenamientos junto a ti y ver cómo tú como un profesional nos enseñaste a nosotros, las nuevas generaciones, cómo se construye el camino. Así que gracias, Javi, por eso también. Por otro lado, contarles un poquito cómo yo inicié en la marcha atlética. Yo tuve la oportunidad de prender el televisor de mi casa y ver la segunda medalla de Jefferson Pérez. Él ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2008. A raíz de ese momento, yo en mi mente decía, yo quiero ser marchista, quiero ser marchista. Pero fue hasta que ingresé al colegio, en ese entonces, Instituto Tecnológico Superior Técnico Sucre, y tuvieron un gran profesor que fue Fabián Araujo. Fabián Araujo, él era profesor de educación física y él me incentivó a ser parte del club de atletismo que él lo manejaba. Y después yo pude conocer a mi otro entrenador, Javier Cayambe, con quien hice el proceso deportivo ya para ser parte de una federación provincial, representar al Ecuador.
Pero esos fueron mis inicios. Mis inicios comenzaron con un referente que fue Jefferson Pérez y con la oportunidad que Dios me dio por conocer a una persona como Fabián Araujo, que tenía este club de atletismo. Empecé corriendo nada más que un mes y después eh, ya me decidí ir por la marcha atlética y decirle, sobre todo a Fabián, que yo tenía las ganas de poder hacer marcha. Ecuador hoy es una potencia mundial en la marcha atlética. ¿Supieron contarnos cuál fue el momento exacto en el que decidieron dedicarse a este deporte? ¿Y cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que superar al inicio para poder sostenerse en sus sueños? Yo siempre estuve decidido que a mí me gustaba la marcha y tuve la oportunidad de ver directamente unos Juegos Olímpicos y ya sabía que era lo que yo quería y eso fue muy importante. Muchos de los deportistas que empezaron conmigo, ellos querían solamente ganarse un uniforme de la Federación Provincial, pero mi objetivo siempre fue, independientemente de lo que pase, estar en unos Juegos Olímpicos y pelear también unos Juegos Olímpicos. Em, Desde que inicié la marcha, ahí me decidí realmente que quería ser marchista. Y segundo, que hemos tenido que atravesar, creo que muchos de los grandes deportistas, me incluyo en mi caso, he tenido que atravesar por carencias económicas, he tenido que atravesar por dobles sacrificios, estar estudiando, estar entrenando a doble jornada. Actualmente, yo lo hice cuando estaba en el colegio, entrenaba cuando estudiaba en las mañanas, entrenaba por las tardes y cuando estudiaba en las tardes, pues entrenaba en las mañanas. Y cuando estuve en la universidad, pues el entrenamiento era más intenso porque tenía 2 jornadas de entrenamientos y también tenía la carga horaria de todas las materias que tomaba. Entonces, siempre vas a tener que elegir entre seguir construyendo el camino que estás construyendo y pues entre cierto punto amoldar tu entorno, porque es muy importante. Yo te puedo decir que en la universidad nunca salí de fiesta, en el colegio tampoco. Nunca tuve esos amigos y gracias a Dios que te decían, oye, ¿sabes qué? Vámonos acá tal fin de semana. No, mi vida desde que estaba en el colegio, desde que empecé la marcha, siempre fue los entrenamientos y a descansar. Entonces creo que eso te podría contar lo que uno tiene también que dejar de lado. Yo tuve más obstáculos. No, es parte del aprendizaje. La verdad es que David lo está viviendo y todavía lo ve como obstáculos, pero yo un poco más viejito ya lo veo como anécdotas. Me río muchas cosas que tuve que vivir, enfrentarme a cuestiones difíciles, sobre todo las lesiones, pues lo más difícil porque el hecho de querer ser mejor involucra que te arriesgues más y ese arriesgar más, pues muchas veces te lleva a lesionar. Pues yo desafortunadamente no tuve el talento que tiene David o que tienen muchos deportistas. A mí me costaba más, no era tan talentoso como ellos, no era tan rápido, tan fuerte, pero tenía la cabeza ahí para darle, luchar y luchar. Lo que ellos lograban en 1 o 2 meses de entrenamiento, me costaba mucho más tiempo. Entonces, creo que eso antes era un obstáculo quizá, pero bueno, ahora me lo recuerda con cariño, con agrado. Me he hecho muchas cosas que ahora me hacen sentir feliz, porque luché hasta donde más pude. No obtuve títulos tan grandes quizá, pero di lo mejor de mí y más allá. La marcha olímpica es técnicamente exigente y severamente juzgada. Nos contaron sobre cómo fue el proceso de perfeccionamiento de su técnica y sobre cuál fue el error o derrota que más marcó su carrera. La técnica, créeme que es fundamental en la marcha atlética y sin técnica no hay marcha, así de simple. Y creo que hasta el día de hoy yo todavía sigo teniendo falencias técnicas porque la perfección se la va construyendo día tras día. Incluso a medida que tú vas mejorando tu capacidad física, tienes que ir mejorando tu capacidad técnica para que vaya de la mano, para que puedas llegar también fuerte y técnico a las competencias y acabar las competencias. ¿Cuál fue la competencia que me marcó muchísimo? Fue el año anterior, tuve un campeonato mundial en el que estuve a punto de ser medallista mundial, pero lastimosamente la técnica no me lo permitió. Tuvieron que penalizarme 3 minutos 30 en una prueba y en la otra prueba 2 minutos. Ahí es cuando tú te paras un poco a reflexionar y dices, ¿de qué me sirve estar tan fuerte físicamente si todavía estoy teniendo estas fallas técnicas que no me dejan avanzar? Entonces, todo este proceso y día tras día que estoy continuando mi preparación es trabajo técnico, 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 hasta que algún momento nosotros podamos decir, ok,
estamos con una excelente técnica, ahora sí vamos a seguir apostando por la parte física. Entonces eso es lo que les puedo contar, chicos. El Javi, no, pero bueno, la diferencia entre el Javi y yo, el Javi tenía una técnica muy buena, entonces creo que el Javi pasó menos que yo eso. ¿Cómo están, chicos? Bueno, yo caminaba más lento que David, por eso tenía menos riesgo. Mi técnica era buena, pero mi estilo era feo, entonces creo que por pena no me votaban los jueces. En realidad tuve muy pocas descalificaciones en la historia de mi vida, pero bueno, son otros tiempos, son otras condiciones. En la marcha como un montón de deportes de apreciación, porque ya sería apreciación de un juez. También tiene que involucrarse la política. Lastimosamente recuerdo con cariño un evento de un amigo, Patricio Ortega, que estuvo a pocos metros de ser campeón mundial juvenil y lo descalificaron porque detrás venía un chino y un chino mismo le había sacado la tarjeta, venía un alemán para de pasar de cuarto a tercero y ese alemán le sacó otra tarjeta. Son cosas que se viven en ese momento que, bueno, como no me tocó a mí, no me dolió tanto. Fue doloroso en ese momento, pero ahora no, pero a este deportista que les cuento le dolió muchísimo, tanto eso que cambió su vida deportiva, cambió su vida en su totalidad, él dejó el deporte, tuvo muchos obstáculos pues en la vida, ahora es máster en educación y tantas cosas, pero en el deporte le cambió muchísimo la vida. Pasa mucho que te toca la cabeza, sobre todo cuando las tarjetas son tempranas. Yo me preparé muchísimo, recuerdo también estaba estudiando como David la universidad, entrenaba yo a las 4:30 de la mañana la primera jornada y después de clases a las 10 de la noche, segunda jornada. Imagínense, tenía que estudiar todo el día y además entrenar las horas que se podía, sea la madrugada, sea la noche, sea 25 de diciembre, sea 31 de diciembre, sea mi cumpleaños. Igual tenía que entrenar porque mi objetivo era claro, porque quería mejorar cada día, porque sabía que si yo no entrenaba aquí, en China estaban entrenando, en Rusia estaban entrenando. Entonces uno tiene que hacer mucho más que hacen el resto para, si uno no tiene el talento o no tiene las condiciones económicas, físicas, climatológicas, un montón de cosas más, uno tiene que ponerle ganas, ponerle ñeque, como se dice en nuestro país, para poder equilibrar las condiciones a las que tienen los contrarios. Representar a Ecuador en una competencia o en unos Juegos Olímpicos de esa categoría implica una carga emocional enorme. Entonces nos comentaron cómo manejan esa presión antes y durante la competencia. Cómo manejo yo en lo personal la presión antes de un campeonato de alto nivel? Es desconectarme de todas las expectativas y solamente trabajar las posibilidades reales con mi entrenador y a la interna, con el equipo, blindarnos un poquito, porque a pesar de que, bueno, en Ecuador tenemos la familia, tenemos los amigos y todos nos quieren ver victoriosos. Y es bonito sentir que la gente cree en ti y puede que lo puedes, y quiere, y puede, y quiere que tú lo logres. Entonces llega un punto en el que hay una franja muy, pero muy delgadita en la que un deportista no debe de sobrepasar entre las posibilidades y entre la realidad. Entonces, manejar la presión conlleva bajar un poquito quizás las voces externas y empezar a centrarse en su propio resultado. Porque quizás para nosotros, como es un proceso de muchos años, nuestro primer proceso sea quizás ser top 30, quizás ser top 20 en un campeonato del mundo. Todavía no sea ganarlo. Pero claro, para los ojos de otras personas, esto significa no ganó la competencia, él nunca va a ganar nada o él no va a llegar, no tienen que darle el apoyo. Entonces, como es un proceso de muchos años, uno tiene que aprender también a desconectar su mente del entorno y a conectar más con sus propias posibilidades. Eso es lo que yo hago antes de cada competencia. Las dos competencias más duras que yo he tenido en mi vida, la primera ha sido los Juegos Olímpicos de Tokio, porque yo tuve que afrontar el COVID en una habitación, pero a la misma vez eso me dio mucha confianza porque me liberé de las expectativas ajenas. Y solamente fui a la competencia a hacer lo que podía y lo que mi cuerpo me permitía. Pero en los Juegos Olímpicos de París también fue muy duro, en cambio, ya afrontar la otra parte. El tener las expectativas de querer ir a ganar una medalla
y que tienes que hacerlo y que puedes hacerlo y que puedes lucharlo, pero el sentirte que quizás todavía no eres capaz de poder conseguirlo es durísimo, es fuerte, es sentarte en tu cama un día antes y decir, ¿será que estoy preparado para lograrlo? ¿Será que el día de mañana lo puedo lograr? Entonces, esa sobreexpectativa también que yo generé sobre mí mismo fue difícil afrontarla después de la competencia. Entonces, estas dos competencias en Juegos Olímpicos me marcaron. Hoy por hoy que ya tengo esa experiencia, lo tomo mucho más tranquilo. Ya no lo tomo como un debería o tengo que, sino voy a entregar lo mejor de mí. La presión, pucha, duro, es durísima la presión cuando tienes muchos auspiciantes, cuando hay muchas cosas de por medio. Pero como te digo, yo ya tengo otro punto de vista, ya han pasado varios años, como 15 años que ya no compito. Entonces ya veo desde otra perspectiva, veo que todos tenemos nuestros límites. Tengo medallas oxidándose en la casa, trofeos, reconocimientos, como David nos ha reconocido el Congreso Nacional, la Asamblea, la Presidencia de la República, nos han nombrado X, Y, Z en el país. Y al final todos esos son cartones, metales que quedan guardados en la casa, lo que quedan en las experiencias, las cosas que has hecho, los amigos que has hecho, lo orgullosos que has hecho a tus padres, a tu familia, a tu colegio. Esas cosas son las que en realidad quedan. Entonces uno dice, ¿para qué me presionaba tanto si al final todo eso solo son historias, solo son anécdotas? Pues ahora yo le veo diferente. Todos tenemos nuestros limitantes y pues tenemos que luchar. Y como dijo cerró David, tenemos que luchar y darle a lo máximo que podamos. No sentir que la vida se acaba, porque cuando somos deportistas, cuando somos jóvenes, sentimos cuando no ganamos una gran medalla fracasamos o defraudamos al resto, pero no es así, no es tanto así. Un pequeño consejo para David: ha hecho orgullosos a sus padres, nos ha hecho orgullosos a nosotros como amigos, y pues que alejarse un poco de las redes sociales, tomarse algo, no sé, de una manera más relajada, no tan profesional, y darle a lo máximo sin pensar en el que dirán, en el que esperan de ti, sino en lo que tú puedes vivir, en lo feliz que te puede hacer el resultado. Eso tienen que ser ustedes también en sus vidas. Nos pasa a muchos en exámenes de grado y cosas. Y son cosas que pasan al final, solo son historias. Después de 10 15 años lo mirarán con cariño, con alegría, los momentos de presión, tensión que vivieron y pasaron el río y están al otro lado. La disciplina deportiva requiere una carga enorme y que muchas de las veces el público no ve. Entonces nos cuestionamos, ¿qué tuvieron que dejar atrás o posponer en sus vidas para llegar hasta donde están hoy? Es que no es ningún sacrificio, es la vida que amamos. La gente piensa que es un sacrificio porque es una vida contraria a lo que vive el resto. Pero para nosotros no es difícil dejar una fiesta, dejar tantas cosas que se tienen que dejar. No, nosotros es nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestras amistades están aquí. Nosotros disfrutamos de los, perdón que a veces suena medio presumido, de los aviones, de los viajes, de los amaneceres, de otras cosas que quizá ustedes no pueden disfrutar, los normales, comunes y corrientes. El hecho de romper tiempos en los kilómetros, de amanecer esforzándote, de acostarte bien cansado, es parte de la vida que decidimos y que a mí en especial me hacía sentir orgulloso de mí mismo, de todo lo que podía hacer, porque recuerdo alguna vez estaba lesionado, las condiciones estaban difíciles, veía pasar un avión en el cielo y dije, tengo que volver a subir ahí, tengo que llegar a tal lado y me voy a esforzar por eso. Y entonces no dejaba de vivir nada especial porque estaba viviendo mi sueño, lo que yo quería. Bueno, de principio yo tenía también la palabra sacrificio como algo que uno no tiene que rechazar o uno no tiene que dejarlo, se podría decir así, porque tú lo estás haciendo bajo tu propia voluntad. Nadie te está diciendo, es que si es que tú no lo haces, te mueres. No es un sacrificio. De principio lo tenía así. Después, conversando con un amigo que es campeón del mundo, él me dijo, mira, la palabra sacrificio etimológicamente viene de me parece que yo les digo el resumido, ¿no? Y quizás cometa algún error en la traducción. Pero dice, la palabra sacrificio viene de la etimología de la palabra que se combina sacrum con hacer y ficio a voluntad. Entonces, ¿qué significa esto? Hacer a voluntad
algo que tú decides ser y engrandece. Si para ti es algo que tú quisieras hacer, engrandece, ser periodista, por ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes van a tener que esforzarse muchísimo y van a tener que renunciar a todo lo demás que podrían ser para estar donde quisieran estar. Entonces, eso, entre comillas, representaría un sacrificio, pero ese sacrificio, eh, de mi parte, yo lo veo como que lo he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo dar cada paso en mi vida. De hecho, me siento una persona realizada cada vez que puedo tener la oportunidad de estar parado en una línea de partida, cada vez que tengo la oportunidad de salir a competir fuera del país, cada vez que tengo la oportunidad de poder ayudar también con los recursos que he tenido del deporte a alguien. Entonces, me siento bastante feliz de que Dios y la vida me haya dado la oportunidad de hacer algo que a mí me hace sentir vivo todos los días. Nos dieron a conocer para todos esos estudiantes que sueñan con dedicarse al deporte un consejo para poder manejar el entrenamiento, la vida y el estudio diario sin rendirse. Les daría el consejo de que uno tiene que escoger algo que le guste y que sabe que si se pone un reto, lo va a cumplir, se va a retar sus límites. Y esto tiene que venir acompañado, obviamente, hablando de deporte, esto tiene que venir acompañado con una disciplina deportiva. Cada uno de nosotros, por más pequeño que sea ese reto, tiene que planteárselo, ya sea haciendo el primer kilómetro, animándose a inscribirse a una clase de baile, una clase de yoga, una clase de tenis, etcétera. Segundo, ¿qué consejo les puedo decir? Que aprovechen todo lo que ustedes pueden conocerse como personas a través del deporte y lo apliquen en cada una de sus profesiones. Nosotros como atletas de alto rendimiento, hablamos de alto rendimiento no porque entrenamos todos los días a tope, sino porque muchas veces mantenemos un horario, unos hábitos rigurosos que a nosotros nos hacen ser mejores y diferentes a los demás. Yo he conocido muchas personas que han entrenado mucho más que yo, pero siguen siendo amateurs. Entonces, mi consejo más sincero es que a través del deporte crezcan como personas y en el ámbito que ustedes elijan ser como profesionales, se reten a llevarse a su máximo nivel. Para nosotros se resume en una medalla olímpica y en profesionales puede resumirse quizás, si son periodistas, en estar detrás de un canal de televisión internacional y así sucesivamente con todas las carreras. Yo qué consejo les daría, que sean felices, que hagan las cosas que les gusta, que les va a enorgullecer a ustedes, a sus familias, y sobre todas las cosas que lleven a Dios en todos sus actos, en todas las cosas que ustedes hagan, que más allá de tener riquezas, de tener medallas, de tener títulos profesionales, académicos, como se quiera llamar, primero piensen en actuar en el camino de Dios, en ser felices y hacer felices a los demás. Esos chicos pueden alcanzar muchísimas cosas, pero todas son materiales. Al final, lo que más importa es la familia, es Dios. Esas cosas son las más importantes, chicos. Nos comentaron cuál sería el legado que quisieran dejar en el deporte ecuatoriano, no solo como competidores, sino como personas. Y nos brindaron un mensaje para toda la próxima generación marchista. Mi legado, no, imagínense qué palabras pueden gritar tan fuerte que el ejemplo que ha dado David, que el poco ejemplo quizá que dimos el resto de ex estudiantes del técnico Sucre. No tenemos que gritar, no tenemos que escribir nada. Les hemos dejado bien claro que no necesitamos ser especiales, no tenemos la fuerza brutal, no somos nadie especial, no somos hijos de ricos, no somos nada especial para poder haber hecho todo lo que hicimos con nuestras carreras deportivas. Imagínense llegar tan lejos, ser admirados por el mundo entero. Nuestra marcha es respetada desde hace muchos años y será por varios años más con estos muchachos ahí en el alto nivel. No creo que haya más mensaje más claro para ustedes que saber que si nosotros pudimos, ustedes van a poder hacerlo, eso en cualquier ámbito que ustedes decidan y mucho más. Yo el mensaje que les quiero dar a las siguientes generaciones es que podemos soñar en grande y también tenemos la capacidad para cumplir nuestros sueños. Hay una frase que dice, nosotros somos el arquitecto de nuestra vida.
pero yo también quiero decirles que también somos el albañil porque tenemos la posibilidad de construir día tras día esos pasitos para que ese imperio realmente podamos tenerlo en nuestras manos. Y no hablo solamente de logros personales, la transformación final es crecer como personas. Ese es el legado que les dejaría a las futuras generaciones, porque es lindísimo poder tener campeones, medallistas, poder tener más deportistas que estén practicando la marcha atlética, pero me voy a sentir más orgulloso que esos deportistas sean grandes personas. Eso, chicos, muchísimas gracias por su tiempo y pues perdón también que tenga que salir, Javi, más bien que chévere poderte ver a través de esta entrevista y haya sido un espacio también para contactarnos. Así que gracias, chicos, gracias a todos. Cuando se les pregunta por el precio de ser campeón, ninguno de los dos habla de trofeos, hablan de las madrugadas, de los momentos en que quisieron parar, del peso de llevar una bandera, de los años que nadie miraba, pero ellos seguían caminando. Eso no se aprende en un estadio, eso se aprende aquí, en estas aulas, en estos pasillos, en las calles de este sur de Quito que produce campeones sin aspavientos, sin mucho ruido, paso a paso. Javier Moreno caminó primero para que otros puedan seguir. David Hurtado siguió para que otros se atrevan a empezar. Ambos nos enseñan lo mismo, que la grandeza no nace del talento, nace de la decisión de no parar.